Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Mondragón. Soy uno de los profesores de la Universidad Cooks en la CEACOXPA y voy a hablarles acerca de las aportaciones de Charcot al psicoanálisis. Bueno, como antecedente, pues podemos mencionar que en el siglo XIX, o sea, los años de 1800 hasta 1900, Francia estuvo a la vanguardia de la ciencia porque ya desde siglos antes había tenido en Descartes a un precursor de lo que ahora conocemos como método científico, que es esta idea de aplicar un método al desarrollo de las ciencias para encontrar una verdad que debe ser corroborable, comprobable, incluso hasta numéricamente se establecen criterios para decidir si esto se cumple o no se cumple, o sea, lo que conocemos como método científico. El francés René Descartes fue un precursor de este método. De entre otras cosas que Francia tenía ya como de avanzada, también podemos comentar, muy importante en el avance de las ciencias, que se haya establecido el sistema métrico decimal a partir de un metro patrón que generaron en Francia a través de la Asamblea Nacional en el año de 1796. Francia entonces ya traía de antemano bastante desarrollo científico, eh, pues ya para los años de 1800. Tenían ellos una gran competencia con Alemania, por ejemplo. Ahora bien, de los científicos destacados de este siglo XIX ya tenemos al doctor Luis Pasteur, que nació en el 1822, falleció en 1895. Él fue un biólogo que estudió las bacterias, cómo las bacterias se podían desarrollar, qué se podía hacer con las bacterias y todo esto, al mismo tiempo que un alemán, el doctor Roberto Koch. Tenían ellos avances en el estudio de la tuberculosis allá en Alemania, y de parte de Luis Pasteur, pues la aportación que para nosotros ha sido la más relevante ha sido precisamente la vacuna antirrábica. Nosotros aquí en México la tuvimos a partir del año de 1888, cuando el doctor Eduardo Lisiaga la trajo al país, y en ese mismo año de 1888 fue que se aplicó por primera vez con éxito a un paciente que, al haber sido atacado por un perro que tenía esta enfermedad de la rabia, es inoculado con la vacuna y al mismo tiempo entonces se salva. Pero esto gracias al desarrollo científico que había en Francia, efectivamente, con los descubrimientos que había hecho ya el doctor Luis Pasteur. También a Pasteur le debemos esa idea de hervir los alimentos. La leche la empezaron a hervir en Francia y se dieron cuenta que no se deterioraba tan rápido, aguantaba más. Y a partir de eso, bueno, también sabemos que hervir el agua es conveniente para poderla ingerir porque mata bacterias y algunos gérmenes que podrían resultar nocivos para nuestra salud. Todas estas ideas entonces fueron desarrolladas en Francia, en este caso por el científico Louis Pasteur. Ahora bien, nosotros vamos a ver el estudio de lo que fue un médico también, el doctor Jean-Martin Charcot. Charcot nace en París en el año de 1825. Él estudió medicina en la Universidad de París y se especializó en lo que son los estudios de neurología. Trabajó durante más de 30 años en un, pues, hospicio le llaman, se les llamaba hospicios, nosotros aquí llegamos a poner en México el nombre de manicomios. Este hospicio allá en París se llama La Salpêtrière. De suyo existe todavía y está como un monumento, como un museo, y se puede visitar para quien tenga la oportunidad de visitar la ciudad de París. Entonces Charcot allí dedicó gran parte de su tiempo a lo que es la investigación, y de hecho gracias a sus contribuciones se le considera como uno de los padres de la neurología moderna. O sea, nosotros aquí en México quizás no sepamos mucho de Charcot, la gente común, la gente de la calle, el ciudadano de a pie como nos conocemos, pero seguramente las personas que estudian medicina sí deben tener bastante conocimiento acerca de las aportaciones de Charcot a lo que es la neurología. En este hospital de la Salpêtrière él tuvo la oportunidad de ver y estudiar a diversos pacientes y explorarles tras la muerte, porque después de fallecidos se les llevaba a la sala de autopsias. Entonces ahí él tenía oportunidad de estudiar más, saber sobre ya el cuerpo, el cadáver de un paciente, qué era lo que había sucedido. Esto le permitió identificar entonces asociaciones entre síntomas y hallazgos fisiológicos anómalos que él podía localizar al hacer estas disecciones en los cadáveres. Y pues fue durante la estancia en la Salpêtrière cuando se conocieron Jean-Martin Charcot y Sigmund Freud en el año de 1885. En ese entonces Freud contaba apenas con 29 años de edad, era pues bastante joven,
Sin embargo, pues ya Charcot estaba en los 60 años. En esa época, la Salpêtrière albergaba gran cantidad de pacientes psiquiátricos y pues Charcot los estaba estudiando cuando llegó Freud y Freud comenzó entonces a aprender de Charcot cómo es que se hacía el estudio de los pacientes psiquiátricos. ¿Cómo fue que influyó Freud en Charcot? Bueno, este último, Freud, se quedó impresionado por la forma tan sistemática de trabajar de Charcot. Era un hombre muy disciplinado, muy sistemático, que las cosas las hacía con mucho detenimiento y siempre bajo un método. Por otro lado, es muy conocida la influencia también que Charcot tuvo sobre Freud respecto al estudio de la histeria. Todos los biógrafos de Freud hablan precisamente que el inicio de Freud en lo que es ya el estudio hacia el psicoanálisis inició cuando él se interesó en los estudios de la histeria. Eh, y sin embargo, o parte de este no sería el único aspecto en el que se quedaría Freud, porque por ejemplo también en un principio igual él asimiló como propia la forma en que Charcot hacía sus diagnósticos. Le aprendió muchas cosas definitivamente Freud al doctor Charcot. Bueno, hay que decir también que la histeria ya había sido estudiada desde la antigua Grecia y en Egipto, ya se le tiene clasificada, ya se sabía que existía, se notaban esas sintomatologías y pues en aquellos años, en la antigua Grecia, insisto, y en el antiguo Egipto, pues los médicos trataron de darles tratamiento a ese tipo de manifestaciones. Posteriormente, en la Edad Media, a esto se le comparó con posesión diabólica, se le comparó con brujería, y fue hasta que ya tuvimos precisamente el desarrollo científico que volvió a ser objeto de estudio serio, aquí entonces formando parte de las enfermedades neurológicas ya en estos años más recientes. Regresando a lo que es Charcot, hay una anécdota conocida de él y en cuanto a la influencia que tuvo sobre Freud, porque parte de esto no sería solamente el único aspecto con el que se quedaría Freud. En un principio también asimiló la forma de diagnosticar a los pacientes de Charcot. O sea, Freud le aprendió incluso al doctor Charcot el cómo hacer los diagnósticos. La manera de estudiar a un paciente para sacar un diagnóstico también lo obtuvo de él. De todos los pacientes que había en este hospicio de la Salpêtrière, la mayoría presentaba síntomas histéricos. Entonces Charcot se encargó de dar otro punto de vista sobre esta afección. Anteriormente se decía que las mujeres solamente estaban fingiendo, que era una forma de querer llamar la atención, etcétera, y él dice, no, algo está pasando. Entonces, de hecho, fue el primero que dijo que no se trataba de un mal del útero, sino más bien de un trastorno neurológico. ¿Por qué? Porque anteriormente a él, los médicos suponían que de un problema de útero se empezaba a ir hacia otras partes del organismo y esta enfermedad del útero afectaba incluso la mente de las mujeres y aunque después también Charcot se encargó de demostrar que los hombres también padecían sintomatología histérica, perdón, ok. Entonces fue el primero que dijo que no se trataba de un mal del útero, sino más bien de un trastorno neurológico, de un trastorno mental. Charcot demuestra que los síntomas de la histeria entonces no son espontáneos y no se pueden manejar a voluntad de la paciente. Él trata de encontrar leyes de producción y funcionamiento del trastorno, o sea, de dónde se produce y cómo es que se va dando hacia la sintomatología externa, el trastorno, y lo trata de demostrar a través de la hipnosis, que este método hipnótico también fue inicialmente utilizado por Freud. Después lo abandonaría, pues como sabemos fue a través de la terapia psicoanalítica. Charcot también diferenció las convulsiones histéricas. Al estar estudiando problemas entre lo que es histeria y lo que son cuestiones de epilepsia, la epilepsia también es un mal neurológico. El como neurólogo veía ambas enfermedades y él encuentra que las expresiones faciales son menos desagradables cuando se trata de una crisis histérica y al final de la crisis histérica no se presenta el deterioro y aturdimiento que caracteriza a una crisis epiléptica. Regularmente una crisis epiléptica la persona no se encuentra ubicada en tiempo, espacio y persona. Si le preguntamos cómo te llamas, es probable que nos diga cómo se llama, pero si le preguntamos en dónde estás, no lo vas a ver así de entrada. Tiene que voltear para varias partes, como que ubicarse a ver dónde está. Y si le preguntamos eso tan básico como decir, preguntar qué día es hoy, seguramente no lo vas a ver. Entonces, sí es importante que se haga la distinción en ese momento de cuando una crisis epiléptica, una convulsión epiléptica se presenta y él diferencia entonces que esto fue este paciente tiene epilepsia y este paciente tiene histeria. Las crisis se pueden parecer, pero
hay diferencias bastante notables y él las hace patentes. El método de Charcot se hizo muy popular gracias a un cuadro que se conserva todavía, incluso se puede ver en muchos libros. El autor fue un señor de nombre Broglie, que se llama precisamente La lección clínica de Charcot, en el que se ve a una paciente en trance hipnótico con Charcot enfrente de un auditorio donde la audiencia son médicos. A Freud le llamó la atención el estudio de la histeria porque con una paciente, Anna O, él con un colega de nombre Breuer, habían encontrado a una paciente, en esta paciente Anna O, habían encontrado todos los síntomas de las pacientes histéricas de Charcot. Entonces la habían sanado mediante la escucha de sus problemas. Varias veces esta paciente fue con ellos y estuvo hablando de los problemas que le aquejaban en su vida diaria, y al ir hablando de lo que le pasaba, la paciente fue superando la sintomatología que presentaba. Finalmente se puede decir que terminó, si no totalmente recuperada, en buena medida sí se recuperó después de haber estado hablando sobre esta vida cotidiana y los problemas que le aquejaban. Sin tener una idea clara de lo que habían logrado Breuer y Freud en aquel momento con esta paciente Anna O en Viena, antes de que Freud llegara a trabajar con Charcot, le llamaron a este tratamiento método catártico. Y hasta la fecha, al desahogo que tenemos nosotros como personas que expresamos tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, también se le llama catarsis. Una persona cuando se desahoga y grita y hace y cosas, ¿no? Entonces ahí expresa una serie de cuestiones y al mismo tiempo manifiesta sentimientos. Entonces decimos incluso que está haciendo catarsis o que hizo catarsis. Volviendo a Charcot, también sugirió que los orígenes de la histeria podrían tener que ver con experiencias del pasado, y fue así como trabajó con una nueva hipótesis para los síntomas de parálisis, hipersensibilidad, analgesia, dolores sin explicación y un largo etcétera que están asociados con esta afección de la histeria. Charcot concluyó que los fenómenos histéricos eran causados por un proceso de autosugestión, y eso fue lo que provocó el interés de Freud, que quería encontrar precisamente la causa de la histeria. Y al estar comentando Charcot que la autosugestión podía ayudar a encontrar esas causas de la histeria, pues entonces el proceso de autogestión fue lo que llamó la atención de Freud, y ahí es donde Freud se hizo alumno totalmente dependiente en esos inicios del doctor Charcot. Un caso que se prestaba al estudio fue el de precisamente un joven al que le pasan las ruedas de un carruaje sobre las piernas. Los carruajes, bueno, en aquel tiempo eran tirados por caballos, no eran tan pesados como son actualmente algunos vehículos, y siendo de madera, pues no le causó mayor lesión, no tiene lesiones graves, y sin embargo, este joven de pronto no puede caminar. Este suceso reafirmó lo que Charcot había dicho sobre la autosugestión y la histeria masculina en este caso, donde también al tener a un paciente hombre con este síntoma histérico de no poder caminar, aunque no tenía ninguna lesión que se lo impidiera, entonces queda demostrado entre este y otros casos más que la histeria no solamente es algo que le aqueja a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, Charcot fue en contra de las creencias populares de muchos médicos del momento, que aseguraban que la histeria tenía su origen en el útero. Además, también reivindicó la histeria masculina, especialmente en profesiones como ingenieros ferrocarrileros y militares. ¿Por qué específicamente en ingenieros ferrocarrileros? Los ingenieros ferrocarrileros, para poder hacer su trabajo, muchas veces tenían que utilizar explosivos. Y aparte de los explosivos, también era un trabajo de alto riesgo que provocaba lesiones a las personas, y no era un trabajo ya en el campo que le agradara mucho a los ingenieros. Y si hablamos de militares, bueno, pues sabemos que los militares están expuestos a situaciones muy desagradables, o simplemente pueden ser lastimados en batalla, pero cuando se analizaban las consecuencias de unas heridas de guerra, se observaba que no necesariamente habían causado lesiones, y sin embargo los pacientes reportaban mayores daños de lo que realmente el médico podía encontrar
fisiológicamente en su organismo. Entonces había algunos que decían que no podían ver, pero los ojos estaban bien, algunos no podían oír, pero el oído estaba perfectamente, algunos no podían caminar, pero no tenían ninguna lesión en ninguna parte del cuerpo que se lo impidiera. De ahí entonces que en estas actividades es donde se detecta una mayor incidencia de esa histeria masculina. Charcot no tardó en darse cuenta que los síntomas histéricos eran parecidos a los de la hipnosis cuando se les inducía, y comenzó a evidenciar cómo se desaparecían los síntomas propios de la histeria tras las sesiones de hipnosis. Esto lo concluyó tras ver que ambos tenían síntomas parecidos, como la analgesia y la parálisis. La analgesia es la no percepción del dolor. O sea, yo puedo sugestionarme de tal manera que puedo dejar de percibir dolor y se puede lograr. Y también la parálisis. Aparentemente la gente también puede lograr esto simplemente con estarse autosugestionando. Ahora bien, al final de su vida reconoció que la teoría sobre la autosugestión a través de la hipnosis estaba equivocada, pero aún así sus aportes fueron esenciales para la neurología y sobre todo ya para el psicoanálisis, que es el tema que nos toca a nosotros. De hecho, convirtió a la neurología en una especialidad clínica e hizo que este hospicio, la Salpêtrière, fuera uno de los lugares con más prestigio en esa área. De hecho, la Salpêtrière, insisto, yo lo comenté en un principio, era no solamente un hospicio, sino también un lugar en el cual se hacía investigación, se hacían estudios. De este hospital Salpêtrière es el cuadro que había mencionado yo también anteriormente, que podemos ver en los libros. Podemos decir entonces que Charcot fue un precursor del psicoanálisis. ¿Por qué razones? Porque él concibió a la historia de una forma diferente a como se había concebido. Gracias a la nueva visión que él aportó de la histeria, Freud pudo continuar estudiándola, siendo esta entonces un pilar para el desarrollo del psicoanálisis. De no haber sido así, Freud no se habría interesado en esta parte y el psicoanálisis nunca habría sido desarrollado. Él pudo haber sido un gran neurólogo, pero jamás habríamos nosotros oído hablar del psicoanálisis. Charcot entonces trabajó con la hipótesis de que los orígenes de la enfermedad podrían estar relacionados con experiencias pasadas, que también fue un aporte al psicoanálisis. Un concepto fundamental en el psicoanálisis que acaparó buena parte del trabajo de Freud fue el del trauma, que ya Charcot lo mostraba como causa de algunas afecciones nerviosas. Bueno, en cuanto al trauma, pues hasta la fecha nosotros sabemos y coloquialmente lo utilizamos como una forma hasta de broma, cuando decimos que a los niños los vas a traumar o que no me grites porque me traumas. Sí, efectivamente, esta idea de algunos estímulos en un momento determinado que causen situaciones traumáticas viene precisamente de Charcot y fue retomado por Freud y permaneció en el psicoanálisis. Charcot también se acercó a los trastornos mentales. Sus investigaciones fueron clave para el desarrollo de la psicopatología y por lo tanto de distintas ramas que se dedicaron al estudio de estas afecciones, precisamente el psicoanálisis. Y pues las enseñanzas al discípulo que tuvo en Freud. Freud aprendió de su gran maestro Charcot sobre todo su forma de investigar, analizar y desarrollar un diagnóstico. Estas fueron pautas claves para la consolidación del psicoanálisis, aunque obviamente después Freud ya le fue matizando conforme él tuvo su propia práctica y a partir de su propia experiencia ya no fue exactamente lo mismo, pero el que le enseñó inicialmente o de quien aprendió inicialmente fue precisamente Charcot. Freud adaptó de Charcot el método de observación de los fenómenos sin prejuicios hasta encontrar la explicación de sus causas a través de la construcción de hipótesis. Y finalmente Freud llegó a París también para aprender neurología. Él sentía que en Viena, donde había estudiado y donde ya era incluso médico, no había más que aprender. Él sentía que ya no tenía más que encontrar nuevo en Viena y fue esa la razón por la que a través de una beca que le concedió la Universidad de Austria, él pudo ir a estudiar a París con el doctor Charcot. Entonces, a partir de esto, finalmente Freud llegó a París para aprender más de neurología, pero terminó por interesarse en la psicopatología por el trabajo que tuvo con el doctor Charcot. Aquí la cuestión, nosotros estamos ahorita resaltando el trabajo de este médico francés que influyó notablemente en Freud, porque sin el doctor Charcot, simplemente Freud jamás habría tenido interés por la psicopatología
y sin los estudios que hizo con el doctor Charcot, jamás habría tampoco desarrollado la teoría psicoanalítica. Muchas gracias por su atención. Si gustan, quedamos a sus órdenes para preguntas, comentarios que deseen hacer. Hasta luego.